El tema que vamos a tratar ahora se llama, entonces, ¿verdad?, el poder que proviene de Dios. Y yo le puse un subtítulo, se va a llamar La dinamita de Dios. Y quiero invitarles que abramos la escritura en el libro de los Hechos, capítulo 1, en el verso 8. Miren lo que dice la palabra del Señor, Hechos 1, capítulo 1, perdón, capítulo 1, verso 8. Sí, vamos bien. ¿Están listos ahí? Lea conmigo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, ¿y qué dice? Hasta lo último de la tierra. Señor, gracias por la palabra. Que tu Espíritu Santo nos hable a cada uno de nosotros a través del poder de tu palabra, y que nos dirija a toda verdad, a toda justicia, por Cristo Jesús. Amén, amén. Gloria al Señor. Es interesante, hermanos, este pasaje bíblico. Es un pasaje, hermanos, que encierra un poder, que encierra una dinamita, que encierra, hermanos, una explosión. Y lo que estamos hablando es que el llamado que hay para toda la iglesia, para todos los hermanos, que estamos llamados para recibir el poder que viene ¿de quién? De Dios. Y ese poder es a través del Espíritu Santo. Indudablemente que cuando se habla de recibir poder, ¿qué es lo que entienden ustedes por recibir poder? Quiere decir recibir capacidad, recibir habilidad, recibir, hermanos, carácter para poder ustedes hacer la obra que Jesús nos mandó. Y cuando el Señor nos habla de estas capacidades, nos da este poder, esta potestad para poder hacer algo poderoso que pueda tranquilizar a la gente. Qué interesante. Díganme ustedes, cuando hay una huelga, cuando hay una manifestación, cuando hay un problema de razas, ¿cómo controlan la situación con la gente? ¿Con balas de goma? ¿A macanazos? ¿Con las, cómo le llaman? El lacrimógeno? Lagrimógeno, ¿verdad? Porque hace lágrimas, ¿no? Y luego mandan a los guardias, a los que protegen con sus macanas y el arroz pimienta, no es arroz pimienta, ¿cómo le llaman? El gas pimienta y el arroz pimienta. Señor, Dios mío, el pastor nos dijo que hay arroz pimienta. Bueno, indudablemente, hermanos, que esto es lo que hace controlar a la gente. Pero aquí nos está hablando el Señor que cuando hay una multitud, cuando hay muchas personas, cuando hay problemas, cuando hay broncas, cuando hay inquietudes, cuando hay amenazas, criminalidades, aquí dice que el Espíritu Santo lo envía Dios. Esa dinamita, ese power que viene, hermanos, a darle a usted la capacidad, la inteligencia, el poder para que usted pueda hacer algo a través de la palabra. Lo que no pueden controlar los garrotazos, lo que no puede controlar los gases, lo que no puede controlar la policía, el Señor con la palabra puede poner orden en lo que esté en desorden. Y el Señor nos habla, hermanos, de esta dinamita espiritual. Es una dinamita, hermanos, tan poderosa que viene a desprender y deshacer todo aquello que esté obstruyendo, limitando o que esté haciendo algo malintencionado. Quiero que leamos aquí en Hebreos 4:12.
El Señor nos sigue dando esa hermosa palabra. Dice la palabra del Señor, Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios, ¿qué dice? Es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Se da cuenta de ese poder sobrenatural que el Señor les dijo a los discípulos, en lugar de acobardarse, irse a llorar allá que el Señor ha muerto. Váyanse y reúnanse al aposento alto allá, esperen porque yo tengo una respuesta, tengo un mensaje, tengo una solución, tengo algo que les va a ayudar para realizar el ministerio que yo tracé en este mundo. Indudablemente, hermanos, que lo que quería el Señor Jesús era mandar el Espíritu Santo para capacitarnos. Acuérdense que los discípulos, hermanos, pues eran muy toscos. No tenían esa habilidad de aprendizaje, quizá. No eran tan habilidosos. Imagínense que algunos de ellos trabajaban de pescadores. Ustedes saben cuál es la rutina de un pescador, si conocen los pescadores. Gente que se pasa mayor tiempo allá en el mar. El sol los curte, la brisa, todo eso, y sus manos por la sal, hermanos, están todas quebradas, y es un trabajo rústico, tosco, y esa gente, como se manejan, es a puro grito. Pues es que están en el mar, y el ruido del mar, de las olas, y como, ya ándale, agarra la vela, suelta la red, a puro grito. Hermanos, el Señor a nosotros nos trajo esa palabra poderosa. Pero no es una palabra cualquiera, inventado por una filosofía, inventado por un seminario, inventado por una denominación, inventado por un profeta, inventado. No, hermanos. Es la promesa de Dios que iba a dar el Espíritu Santo a sus hijos para capacitarlos, para darles ese talento, esa habilidad, para que pudieran vencer y derrotar a Satanás en todas las etapas de su vida. Indudablemente, hermanos, que la palabra sirve, hermanos, para penetrar y deshacer y hacer, hermanos, vida en lo más profundo, hasta en el alma, en los tuétanos, hermanos. Es algo inconcebible que la mente no alcanza a percibir o a pensar o a razonar. La pregunta que tenemos, ¿verdad?, cuando hablamos, ¿verdad?, la dinamita de Dios, la dinamita espiritual. ¿Para qué sirve la dinamita? La dinamita sirve para derribar muros. La dinamita es un explosivo, hermanos, muy potente. Es una sustancia, hermanos, restringida. Que esto sirve, hermanos, para ponerse en medio de las rocas y destruirlas, desbaratarlas, pulverizarlas. Para demoler edificios. La pólvora sirve para hacer túneles, para hacer pozos y para dar paso, hermanos, al hombre, para que aplique la tecnología que Dios ha dado al hombre. Eso es lo que hace la dinamita. ¿Pero qué es lo que hace el Espíritu Santo? Con el poder de la palabra empieza, hermanos, a romper todo aquello que está dentro de nosotros. Vamos a leer aquí un caso claro en Hechos 4, del 1 al 20. Hechos 4, del 1 al 20. Dice la palabra, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos, ¿quiénes? Los sacerdotes con el jefe de la guarda del templo y los saduceos. ¿Resentidos de qué? De que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron
y el número de varones era como de 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes y los ancianos y los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndolos en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o con qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo y de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, y a quien vosotros crucificasteis, y a quienes Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, los cuales han venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro que dice: hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Viendo al hombre que habían sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no los podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslo, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno de este nombre. Y llamando a los que hicieron, les intimaron que en ninguna manera hablasen y enseñasen en el nombre de Jesús. ¿Y qué respondió Pedro y Juan? Mas Pedro y Juan respondieron, diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces ellos les amenazaron y les soltaron, no hallando ninguna forma de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios de lo que había hecho. ¿Qué poder tan poderoso es lo que hace el Espíritu Santo? ¿Qué diferencia de Pedro antes de ser lleno del Espíritu Santo? Era una persona de falta de conocimiento, rústica, peleonera, mal hablada. Pero cuando fueron llenos del Espíritu Santo, estaban desconcertados todos los que manejaban, hermanos, dentro de las leyes, dentro de, hermanos, de los concilios, dentro de todo lo que manejaban lo religioso en aquel tiempo. Estaban sorprendidos que estos hombres que no tenían ninguna universidad o ninguna capacitación hablaban con tanta autoridad, con tanto poder, con tanta seguridad, con tanta unción, que ellos mismos estaban anonadados. ¿Y cómo no iban a estar anonadados si había 5,000 hombres que habían sido tocados por el poder de la palabra? Quiere decir que cuando usted habla la palabra, el Espíritu Santo pone en su boca lo que usted tiene que decir. Leímos, ¿qué es lo que hace la palabra? Penetra, rompe, hace extraordinarios cambios en el alma, en el corazón. Vemos entonces, hermanos, que el Señor nos puso ese poder, esa señal, ese regalo, porque el bautismo del Espíritu Santo es para los que creen. El Espíritu Santo, el bautismo no es para los que no creen. Y es un poder, es una unción que viene de parte de Él. Indudablemente, hermanos, que cuando tiene uno el Espíritu Santo, como que tiene otra fuerza, otro poder, otra forma de hablar. Luego, hermanos, siguiendo la Escritura, dijo el Señor:
y me seréis testigos. ¿Qué es lo que estamos entendiendo nosotros cuando hablamos de ser testigo? ¿Qué quiere decir ser testigo? ¿Qué quiere decir ser testigo? Un testigo es aquella persona que da testimonio de algo que le consta, de algo que él vio, de algo que él experimentó. Por eso en las cortes cuando preguntan, ¿tiene usted algún testigo para que le apoye, para que le respalde? Muchas personas llevan sus testigos. ¿Sí han oído ustedes? Pero así hay testigos que les consta y presenciaron un acto. También hay testigos falsos que están haciendo declaraciones que falsas. La Biblia nos comisionó, nos llamó para que nosotros fuéramos llenos de esa explosión, de ese poder, de esa unción, de esa dinamita, de ese regalo de parte de Dios, para romper toda cadena, toda atadura, toda esclavitud, toda oposición, y en el nombre poderoso de Jesús. ¿Por qué menciona cada rato en el nombre de Jesús? Porque cada vez que se oye el nombre de Jesús es poder, power, en el nombre de Jesús. Y el Señor, Dios nos dijo a través de Jesús que cualquier cosa que pidiéramos en su nombre, creyendo, será hecho. Aunque haya un movimiento, ¿verdad?, que se ha empoderado, ¿verdad?, del nombre de Jesús, y ellos piensan que solamente se debe de adorar a Jesús, que se le debe pedir solamente a Jesús, porque la Biblia dice ahí, ¿verdad?, que pidamos en el nombre de Jesús, pero ellos no aceptan lo del Espíritu Santo, ellos no aceptan de Dios, nomás dicen que solo Jesús. Pero la Biblia nos revela en la palabra de Dios, en Mateo 28, 19, 20, ¿verdad?, el orden que el Señor dio a su pueblo, a sus discípulos, que cuando fueran a predicar, que fueran a enseñarles, y lo hicieran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que les enseñaran todas las cosas. No podemos hacer exclusivo una cosa cuando, hermanos, el Señor nos está diciendo, cuando hablamos de Jesús estamos hablando del Espíritu Santo. Cuando hablamos de Jesús estamos hablando de Dios, porque el Padre y el Hijo son uno. Amén. ¿Vamos bien, hermanos? El Señor dice, ¿verdad?, que seamos testigos y que nosotros declaremos lo que hemos visto y oído. Acuérdense lo que dijeron Pedro y Juan en Hechos 4:20. No podemos dejar de decir, ¿qué cosa? Lo que hemos visto y lo que hemos oído. Lo primero que el Señor está recomendando, quiero que vayas a Jerusalén a predicar. Jerusalén es tu comunidad, es el área donde tú vives. Háblales de mí, háblales de esa noticia. Primeramente en Jerusalén. Después en Judea, predícales en todo el estado. Primero predica aquí en tu ciudad, luego al estado, vamos a decir Texas, el estado. Después de que has predicado a Texas, te vas a Samaria. Es todo el continente, todo el país de los Estados Unidos, por decir algo, amén. Y hasta lo último de la tierra, ¿qué dice? Que nosotros llevemos el Evangelio a través de todo el mundo. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio son buenas noticias. ¿Qué es lo que no encontramos en la televisión? Puras malas noticias. Señor, oramos en este momento por las elecciones de México, por las elecciones del Perú, porque el diablo anda suelto. Lo reprendemos en el nombre de Jesús. Hermanos, indudablemente que la gente necesita oír buenas cosas. Usted está esperando el camión en un lugar y viene otra persona. ¿De qué cree que hablan cuando se juntan? ¿Y cómo le va a usted? Ay, pues muy mal, muy mal.
aquí que este gobierno no sirve para nada, y que estos camiones no sirven para nada, y los trabajos no pagan bien, y el vecino no es un borracho cualquiera, y empiezan a sacar a flote un montón de negativismo. Y si habla usted de enfermos, saca, no, hombre, mi abuelito murió de cáncer, no, hombre, mi abuelito le mocharon una pata, y empiezan pero puras cosas horrendas. Y luego siguen platicando, vamos a hablar de trabajo, no, hombre, yo trabajé 30 años para que me dieran una patada, y mire, nada, y ahí está la queja. Si hablamos de casa, no, hombre, una bola de transeros, puro material de tercera, y no puede hablar de un tema porque todo es malo. Y si usted es cristiano y se pone en la fila, ¿usted qué debe de hablar cuando llegan allí estas gentes? ¿Cómo debe de actuar usted? Usted no puede llegar así con cara de santo. Ay, queridos amigos, no erréis, Dios es más grande. Pues cae gordo. Va a caer usted mal si llega hablándoles allí. No, así no se le puede hablar a una persona, a su vecina. No se preocupe, vecino, siempre hay algo bueno para usted. Ánimo, ¿verdad? Oiga, pero que mi abuelito le mocharon una pata, no se apure. Es mejor que le corten un pie, ¿verdad? Y que viva todavía y no que sea muerto. Siempre buscarle el lado bueno de las cosas. El evangelio es llevar una buena noticia, mi hermano. Ya basta de llegar con puras cosas negativas. Se queja usted de que le va mal el trabajo. Por eso a veces en las iglesias los pastores batallan, o batallamos algunos. Porque en el trabajo los maltratan. En la escuela los maltratan. En la casa los maltratan. En el restaurante los maltratan. Y luego vienen a la iglesia y luego el pastor, ¿qué? También les da zarandia. No, yo he aprendido, hermanos, que los hermanos vienen cansados de su labor, de su trabajo. Hay que consentirlos, hay que amarlos, hay que entenderlos, amén. Yo tenía una congregación allá y teníamos muchos servicios, entonces yo entendía la necesidad de los hermanos. Ya a veces veía que algunos hermanos estaban así, como que estaban en un balance, así. Y entonces cuando llegaba el hermanito, decía, mi hermano, mire, usted no se preocupe, siéntese en la última banca. Si le da sueño, con toda libertad acuéstese ahí y ahí duérmase tranquilo. Así que, hermanos, oye, ¿dónde han visto ustedes que su pastor le aconseja a su hermano? Duérmase allí tranquilo, si le da sueño, no tenga ningún pendiente. El evangelio es dar una buena noticia. Y nosotros que hemos recibido el poder del Espíritu Santo, que hemos recibido la capacitación, que hemos recibido la unción, el anointing, el poder, esa investidura, esa llenura desde la punta de la cabeza hasta las plantas de los pies, hermanos, para que nosotros tengamos autoridad y con mucha autoridad declaremos lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Nosotros a veces hablamos las mentiras como si fuera una verdad. Y decimos la verdad como si fuera una mentira. Oye, tú eres cristiano. Y cuando nos preguntan, ¿eres cristiano? Es porque a lo mejor nos vieron levantando el niño. O a lo mejor nos vieron haciendo ahí lumbreras para el diablo. Y tú eres cristiano. Y a veces nosotros que estamos titubeando si sí o no, no sabemos qué decir. Cuando uno tiene el Espíritu Santo, soy cristiano, con defectos y fallas, amén. Levanten la mano el que no tenga fallas. Levanten la mano el que no tenga defectos. Levanten la mano el que nunca haya dicho una mentira. Quiero unirme con el que nunca ha dicho mentiras. Alguien que nunca ha dicho mentiras para felicitarlo ahorita. Todos hemos fallado. Dice la Biblia que no hay ni quien haga lo bueno ni aún uno. Entonces nos pregunta, pues, ¿qué clase de cristiano eres? Sí, soy cristiano. Soy un cristiano que estoy viviendo en un mundo pecador, pero que Cristo salvó mi alma, el Señor me limpió. O sea, vivo en maldad porque estoy en el mundo pecador, no puedo irme de este mundo hasta que el Señor me lleve. Lo único que me considero yo, soy un cristiano perdonado. Soy un pecador perdonado.
Amén. Porque si usted llega con sus fariseísmos ahí, no hombre, allí en mi iglesia, nosotros allí se siente el anointing, desde que usted entra a la presencia del Señor empieza a tumbarlos y a levantar. Sí, yo creo en todo eso. Yo creo en la unción del poder, yo creo en la unción del Espíritu Santo. Yo creo que desde aquí está el Espíritu Santo toca a él. Yo he tenido esas experiencias de hermanos que he orado por ellos en el altar y el Señor los tumba, amén. Pero no es fácil, hermanos. Y sobre todo cuando yo tenía mis sugieres ahí, les sacaban cuando yo oraba a veces, porque sin tocarlos nomás les ponían y se iban para atrás los hermanos. Los que estaban asustados eran los administradores de la iglesia por la seguridad. ¿Y qué tal si se le quiebra la cabeza al hermanito en una caída? ¿Qué tal si lo demandan? Porque el problema es que a veces hay algunos pastores, con todo respeto, ¿verdad?, que forzan el asunto, amén. No siempre la persona tiene que caer. No siempre la persona tiene que llorar. No siempre la persona tiene que sanar. ¿O sí? Donde usted no cree, allí el Espíritu Santo va a orar. Entonces no dependemos de las emociones. No dependemos de que entre más llore se va a manifestar mejor. Hay a veces algunas personas, con todo respeto, grupos donde le dicen a sus congregantes, pasen al altar antes de empezar el servicio y les dicen que deben de llorar para... Usted no va a llorar por algo que no siente, amén. Nosotros lloramos de gozo, lloramos de tristeza, lloramos de muchas cosas. Lo que quiero decirles es que la experiencia del Espíritu Santo no es meramente una emoción, es algo real, es algo que se vive, que se siente. Hermanos, Pedro y Juan estaban al borde de la muerte y el Espíritu Santo los estaba protegiendo, lidiando. No es lo que hace el Espíritu Santo en su trabajo cuando va manejando, que lo va cubriendo. No es el Espíritu Santo que va delante de usted para protegerlo. No es el Espíritu Santo el que guarda su salida y su venida, porque el Señor Jesús dijo, yo me voy a ir a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Sin embargo, hermanos, nosotros debemos entender que por eso dejó al Espíritu Santo, para dirigirnos, para guiarnos a toda verdad, a toda justicia. Indudablemente, hermanos, el Señor nos ha puesto para llevar esas buenas noticias. Que hay nueva sanidad en el mundo, hay salvación, hay vida eterna, que hay un medio diferente, que tenemos el boleto para ir al cielo, que tenemos un mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo, que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Somos dignos de Dios por parte de la sangre de Cristo Jesús. Y nosotros ahora formamos parte del pueblo de Dios. La Biblia dice que el Señor vino a los judíos. La Biblia dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a todos aquellos los que le recibieron les dio potestad, les dio poder, les dio autoridad, les dio el papel para ser hechos hijos de Dios. Y luego, hermanos, siguiendo con el tema, cuando hablamos de la promesa, dice el bautismo del Espíritu Santo. Bautismo quiere decir cubrir, sepultar, quiere decir llenar. ¿Qué es lo que sucedió? Vamos a seguir leyendo ahí en Hechos 1 al 8, ¿qué dicen? En el 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube. Luego, hermanos, cuando nosotros seguimos leyendo, y dicen en Hechos capítulo 2, cuando llegó el día del Pentecostés, ¿cómo estaban todos? Estaban juntos, estaban unidos, estaban unánimes, quiere decir que estaban de acuerdo. Déjenme hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, estamos bendiciendo
esta palabra, que es el regalo que tú tienes para nosotros. Y en el nombre de Cristo, que lo recibamos para la gloria tuya. Indudablemente, hermanos, dice que estaban todos juntos. ¿Dónde se va a manifestar el Espíritu? ¿No están peleándose? ¿Dónde se va a manifestar el Espíritu Santo? Tenemos que estar juntos, de acuerdo, unánimes, con un mismo pensamiento. Amén. Y dice, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento. ¿Cuántos no ha habido los estruendos? A veces nos sacude cuando estamos en la cama los estruendos. ¡Ah! Pues algo así parecido, hermanos. Vino del cielo un estruendo como de un viento recio, ¿verdad? Que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban todos sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Dice que lenguas de fuego, veían señales así como llamaradas que estaban sobre cada persona, hermanos. El Espíritu Santo en forma de una llama, ¿verdad? Posesionándose de cada uno de ellos. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose en cada uno de ellos. Y fueron todos, ¿qué dice? Llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar, ¿qué dice? En otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y había ahí de Jerusalén, judíos, varones, piadosos de todas las naciones. Y empieza a narrar la confusión que tenía. ¿Qué es lo que hizo el Espíritu Santo? Vino a darles un nuevo lenguaje. Lenguas, idiomas, lenguas angelicales, lenguas para adorar a Dios, lenguas para interpretar, lenguas para entender a los demás. Amén. Porque no era solamente una especie de repetición o de hablar algún sentimiento que está en el corazón o algo en otro dialecto o idioma. No era solamente una expresión, sino dice la Biblia que había que tener interpretación para entender, porque hermanos, cuando Dios habla, pues Dios quiere que se entienda. ¿De qué nos sirve que todos hablemos lenguas diferentes y no nos entienden? Es mejor hablar una palabra con entendimiento que sin entendimiento. ¿Están de acuerdo? La Biblia dice que tenemos que hablar de la palabra de Dios. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Yo quiero preguntar, hermanos. Cuando usted recibe el Espíritu Santo del Señor, hablamos del poder, de la dinamita, de la unción. Es una habilidad, es una capacidad. Es un regalo. ¿Qué quiere decir don? Regalo. Dice que la Biblia, que el Señor nos dio el don del Espíritu Santo. El regalo de Dios fue el Espíritu Santo. Y luego, hermanos, comenzaron a hablar en otras lenguas. Comenzaron a hablar en otros idiomas. Comenzaron a hablar en lenguas angélicas. ¿Qué dice 1 Corintios 13? Vámonos ahí. ¿Están contentos, hermanos? ¿Están asustados? Pues no se asuste que yo temblando estoy. 1 Corintios 13, vamos a decir. Ahí está, dice, si yo hablase, ¿qué dice? Si yo hablase lenguas, ¿qué? Humanas. ¿Y qué más? Y angélicas. Y no tengo amor, vengo a ser como el metal que resuena. Aquí nos está hablando de dos tipos de lenguas. ¿Qué lenguas son? ¿Cuáles son las lenguas humanas? Las idiomas son las lenguas humanas. ¿Y cuáles son las lenguas angélicas? A esa se la puse. ¿Cuáles son las lenguas angélicas? Las lenguas angélicas son las que se pueden comunicar con Dios. Es el Espíritu Santo hablar con lenguas angelicales. Un mensaje que solamente Dios y su Espíritu están recibiendo. El diablo puede entender sus pensamientos. El diablo puede saber lo que está pensando usted. Ah, mira,
o si está usted hablando en un idioma, el diablo va a entender. Pero que cuando usted habla alguna lengua angélica, el diablo no entiende, porque es Dios hablando con su espíritu. ¿Sí me entienden, hermanos? Amén. Pero a veces nos vamos a la orilla y decimos que el que no tenga eso. No, aquí no hay con que no tenga. Aquí dice que el Señor le dio como Él quiso y a quien quiso y a la hora que Él quiso, y todo aquel que pide se le da. Amén. Aquí no hay con que nosotros somos del PRI, no, somos del PAN, no, aquí no hay nada. Aquí somos hijos de Dios lavados con la sangre de Cristo, y el regalo del Espíritu Santo viene a todo aquel que lo quiere, a todo aquel que lo pide, y la unción, el poder, la autoridad viene a aquel que ama a Dios y empieza a declarar sus maravillas, declarando el Evangelio como el Señor quiere que lo declaremos. Y para concluir, hermanos, dice aquí en Romanos 8:26, con eso vamos a terminar. Romanos 8:26. Dice la Escritura, leo conmigo. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda ¿en dónde? En nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? ¿Qué dice? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros